Caso Centenario, largo historial de incidentes dilatorios planteados por la defensa. Y si nosotros nos olvidamos de lo que pasó hasta ayer y hoy le preguntamos, ¿cómo está el caso Centenario, abogada? Y ahora tuvimos una suspensión nuevamente de la audiencia. Para que la gente entienda un poco, esta es una audiencia en la que se decide si la causa se va o no a juicio oral, básicamente, ¿verdad? Acá Aníbal, que cubre tribunales, me va a decir si estoy en lo cierto. En esta audiencia se define si la acusación que presentó la Fiscalía y la querella, que pidiendo que la causa vaya a juicio oral, esta es la audiencia en la que se decide eso. O sea, es para eso esta audiencia. No podemos pasar esta etapa, que es la segunda etapa del proceso, porque hay demasiados incidentes que traban el avance del proceso. Doctora, ¿cuántos imputados llegó a haber en esta causa y ahora cuántos quedan? 4 procesados con acusación, 1 solo, 2 sobreseídos definitivamente y 1 que tiene sobreseimiento provisional, que es una desvinculación temporal del proceso hasta realizar otras diligencias que aclaren mejor la situación de ese procesado en particular. Y ahora, ¿cómo? Porque ya pasaron, ¿cuánto tiempo? En noviembre se van a cumplir 3 años del hecho. De que se inició el proceso, se cumplen también en noviembre 3 años, y desde que se presentó la acusación con relación a al único acusado, se van a cumplir 2 años. Es al que le presentaban como el novio del que era candidato. el novio, sí, el mismo. Pero lo que yo quiero saber, o a lo mejor mucha gente quiere saber también, ¿se sigue insistiendo en la responsabilidad de alguien específicamente? Sí, nosotros seguimos y la Fiscalía sigue con la postura de llevar a este procesado a juicio. Pero ese procesado, ¿tiene algún tipo de impedimento legal hoy o no? ¿Tiene alguna restricción o no? No, o sea, tiene medidas alternativas, tiene libertad ambulatoria con ciertas medidas que tiene que cumplir. ¿Y por qué tanto? ¿Por qué se permite? Porque este caso está de cuando, 2012, ¿verdad? Sí. Y casi 3 años. Y ¿O sí, 3 años? Sí, 3 años. En noviembre cumplimos 3 años. Hay que decir, así como estaban ustedes hablando recién, esa respuesta les deberían dar a ustedes los miembros del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Porque acá, en este caso, además de todas las dilaciones, de las recusaciones, de las reposiciones, de las apelaciones y de todo lo que impide avanzar en el proceso, hay un sumario abierto a uno de los abogados que es parte en este proceso. Hubo amenazas a la jueza anterior, que fue lo que motivó que ella se aparte de la causa, donde se abrió una investigación penal en la Fiscalía, que tampoco se sabe en qué terminó. También hay el sumario abierto. El jurado de enjuiciamiento pidió informe de la actuación de una de las fiscales de la causa, que ella no está y que está ofrecida como testigo por la defensa. Entonces, acá hay muchas cuestiones paralelas que cuando trascendió la información, todos se escandalizaron y se abrieron cuestiones, pero nada terminó en la nada, ¿no? Hay sancionados. Les doy un ejemplo. Por menos actuaciones, el doctor Guillermo Ferrero está sumariado en la corte por el caso Curuguatú, sin continuar en la causa. Sin embargo, acá se siguen desarrollando actitudes dilatorias porque no hay ningún sancionado, ¿verdad? O sea, yo si nadie me sanciona, voy a seguir planteando, ¿verdad? Si no tiene consecuencia mi conducta procesal como abogado. Nuestro grave problema es ese, no hay sanción. No hay castigo en todos los ámbitos. Aquí hay intervenciones de la Oficina de Auditoría de Gestión Judicial, que es la oficina que interviene en este tipo de conductas, de trabas procesales, cuando los abogados hacemos esto, digo en general, porque es muy común ver esto, pero hay una selección particular en a quién sumariar y a quién no, ¿verdad? O sea, hay que decir eso, ¿verdad? Un acusado, a quien se lo intenta llevar a juicio oral. Sí. Después tenemos un sobreseído provisionalmente. Un sobreseído provisionalmente. Y 2 sobreseimientos definitivos. 2 sobreseimientos definitivamente. Ahora, ¿por qué esos 2 sobreseimientos definitivos y un provisional? ¿Qué elementos beneficiaron a estos chicos? Lo que pasa es que, o sea, en primer lugar hay que entender cómo funciona nuestro sistema, ¿verdad? Nosotros como querella no nos podemos ir en contra de todo solamente nosotros, tenemos que actuar conjuntamente con la Fiscalía. Si la Fiscalía no los acusa, no importa que nosotros
lo acusemos, ¿verdad? Si la Fiscalía no acompaña esa acusación, entonces primero se ve cuál es la postura de la Fiscalía. Y nosotros asumimos la postura de la querella con relación a dos de los procesados. Nosotros le acusamos formalmente porque creemos que tenemos elementos. Uno de ellos se le sobreseyó provisionalmente y al otro acusado sí se le acusó, entonces avanzamos con el proceso. Muchas veces nosotros tenemos que ir donde tenemos elementos de prueba, ¿verdad? Una cosa es que nosotros consideremos que tienen o no que ver en la causa y otra cosa es lo que se puede probar, ¿verdad? Aquí lo cuestionable es, o sea, son las dilaciones y que los administradores de justicia permiten esos recursos, esos incidentes dilatorios. Sí, principalmente para que entiendan un poco cómo funciona el sistema. La Oficina de Auditoría de Gestión intervino en esta causa de oficio, no solamente por las trabas, sino porque hubo otros episodios en el marco de la causa. Por ejemplo, uno de los abogados de las partes le agredió verbalmente a la jueza y los mismos funcionarios de ese juzgado llamaron a la guardia para que intervenga y se elaboró un informe sobre esa base, ¿verdad? 1. 2. Hubo una denuncia de la misma jueza de que recibió amenazas en su teléfono particular por parte de uno de los abogados de la causa. Entonces, en esos casos interviene Auditoría de Gestión, pero Auditoría de Gestión pasa su informe al Consejo de Superintendencia. Es la Corte, a través del Consejo, la que tiene que decir, instruimos o no instruimos sumario. Y el sumario tiene un proceso y la consecuencia es desde apercibir al abogado hasta casarle la matrícula. Pero si nos quedamos en la remisión de informes, de recomendaciones y no pasa nada, hay 3 informes, según vi en un informe periodístico hace poco, hay 3 informes de Auditoría de Gestión recomendando el sumario. ¿Y qué va a pasar ahora a partir de esta nueva suspensión? Esperar primeramente una nueva fecha. Primero hay que esperar que el Tribunal de Apelaciones resuelva este último recurso que se planteó, que es un recurso que ya se planteó antes, hay que decir. Y que ya fue rechazado. La misma abogada plantea con relación al otro procesado, se rechaza, se apela, se resuelve, rechazando, confirmando el rechazo. Se muda, o sea, se adhiere a la defensa del único acusado y continúa haciendo el mismo planteamiento que ya se hizo dentro de la causa. Y que le fue rechazado. Y que le fue nuevamente rechazado, entonces se apela ahora, ellos apelaron y ellos querían suspender la audiencia hasta tanto esto se resuelva. Y entonces, probablemente van a llegar a la Corte. Y no sé, porque con la experiencia anterior que tenemos, resoluciones inapelables, ellos han apelado para llevar a la Corte y en la Corte también hay que decir, hay ministros que se inhibieron sin motivo, que eso otra vez genera una dilación porque hay que integrar, ¿verdad? ¿No le llama la atención eso? ¿O sí le llama? Mira, Carlos, no es el primer caso que pasa esto, pero sí llama la atención porque conforme a al tipo de casos en los cuales se ve esto, generalmente este tipo de casos se ven en casos así, de procesamiento de personas que tienen vinculación política o que están en el gobierno, ¿verdad? No en este tipo de casos, pero hay algo que yo tengo que decir que veo en este caso y yo sé que hay gente a la que le va a molestar, pero también me voy a referir a gente que está en ese ambiente y que apoya que esto se esclarezca. Acá hay un grupo de gente a la cual no le conviene que esto vaya a juicio. ¿Por qué, doctora? Y porque ocurrió en un lugar donde teóricamente es el club más conocido del Paraguay, el más chic, seguro. Chic. Entonces, acá se quiso hasta decir que era el club más seguro y que nunca iba a suceder eso. Sin embargo, en la constitución que hicimos en el club, al preguntarle al guardia si él cubría nocturnamente la zona en la que habría ocurrido el hecho, que es una zona alejada, de noche es oscura, detrás de una cancha de tenis, en un depósito donde ni si gritaba a los 4 vientos nadie le iba a escuchar a la víctima. Entonces, él dijo no. Yo tengo prioridad en controlar el estacionamiento de noche. Y entre el estacionamiento y el lugar hay muchísima distancia y la iluminación es nula. O sea, desde donde él estaba tampoco podía ver si es que pasaba o no pasaba algo. Entonces, acá también hay que decir eso. 8 meses pasaron desde que comenzó la investigación hasta que el club se expidió públicamente con relación al caso. ¿Y por qué? Porque los socios del club, y eso llegó a los medios de prensa, pedían específicamente justicia para la familia en los partidos de fútbol, en las fotos que se sacan, en las finales del torneo que se sacan los equipos, tenían o pancartas o pasacalles pidiendo seguridad para sus hijos dentro del club y pidiendo
justicia para la familia. Recién en ese momento el club saca un espacio reservado diciendo que se solidarizaba con la familia y que ellos estaban abiertos a la investigación. 8 meses después estábamos ya con prórroga extraordinaria en la investigación y recién en ese momento esa administración del club se despide públicamente con relación a lo que sucedió. Entonces, hay gente dentro del club que uno se va y le dice, si no te vayas a preocupar, nosotros sabemos que eso pasó acá y que eso era posible que pase, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que no, porque hay casos, y pregúntenle a cualquier defensor público, que si el hecho hubiera ocurrido en otro lugar, en otro ámbito, esto hubiera llegado a juicio hace rato ya. En Sport UI, por ejemplo. Sí. Abogada, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros esta mañana. Muy amable como siempre. Bueno, que tengan buen día. Adiós, Bueno, y hasta una luego. La muestra abogada más. Cecilia Pérez Rivas. Una muestra más de cómo estamos, donde hay, y escuchaba ayer Aníbal, Y pues- hablándote con Menchi y hablando con dos políticas. Sí, Rosa Vos Baqueta sabés y que me quedó Lilian Soto. Valga la redundancia, la diferencia entre diferencias y desigualdades. Y en nuestro país lo que más hay es desigualdades. Si bien somos diferentes en sexo, en religión, en color de piel, En orientación sexual. en todo lo que quieras, aquí lo que hay es desigualdades. Y este es un caso. Un caso que ocurrió en el Centenario. ¿Y cómo está? Y si hubiera ocurrido en el Sport UI. Vamos acá en ahí, Melomita. Con nombre y apellido. Tacumbujina significa acá en ahí, para los chicos. Bueno.